que vamos a entrar en materia para aprovechar el tiempo que nos queda. A nombre del Magíster en Dirección Estratégica de Comunicaciones, queremos darle la bienvenida a quienes se integran a esta conversación. Y sobre todo agradecer la presencia de tres destacadísimos y destacadísimas profesionales que tenemos dentro del mundo de la comunicación. Hoy día tenemos el agrado de poder conversar con Marcelo Esquivel, que es Head of External and Marketing Communication de Anglo American, que se está conectando desde Londres para poder estar con nosotros. Macarena Larraín, que es directora de Comunicaciones Corporativas y Sostenibilidad en Sura Asset Management Chile y directora también ejecutiva de la Fundación Sura Chile. Y Juan José Toá, quien es director de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad de la TAM Airline Group. Como ustedes imaginarán, no solo son profesionales de una amplia trayectoria, sino gente que ha estado bastante ocupada en los últimos al menos 2 años, me parece, y algo de eso vamos a hablar. Hablaremos de eso porque lo que nos motiva hoy como conversación tiene que ver con esta idea de insight. Sin ser muy amigo de las palabras extranjeras, solo recordar, insight es una palabra que se fue introduciendo desde el psicoanálisis, la usó Freud, pero poco, al final de su obra, como para dar cuenta de aquellos descubrimientos que nosotros hacemos, pero que son literalmente descubrimientos, que descubrimos. En el caso, desde la perspectiva psicoanalítica, contenidos latentes, inconscientes, que nosotros hacemos explícitos. Y esa es la idea hoy día, con bastante libertad, de poder preguntarles a Juan José, a Macarena, a Marcelo, qué cosas han ido descubriendo en este camino, que no necesariamente tiene que ver con inventar la rueda, sino que con poder ir dándole mayor preeminencia, mayor importancia a algunas prácticas, algunos contenidos, algunos conceptos, algunas nociones dentro del ejercicio de la comunicación, dentro de lo que es el trabajo que ellos conducen y que dirigen naturalmente. Entonces, para entrar en materia, lo que les voy a pedir a estos entrevistados, vamos a partir por orden alfabético, ¿no? Vamos a partir por Marcelo Esquivel, es que nos compartan, que nos tienen algunos de estos insights que ellos han descubierto, pero antes quisiera pedirles también que nos contaran algo de sus trayectorias, obviamente de cómo se han ido desarrollando. Creo que para los que nos interesa el mundo de las comunicaciones siempre valga la redundancia, muy interesante ver cómo se van construyendo las trayectorias y los desarrollos profesionales. Así que, aparte de esta presentación muy escueta que hice, Marcelo, vamos a comenzar contigo, si nos pudieras contar un poco de tu trayectoria, en qué estás ahora, y de estos insights que nos quisieras compartir hoy. Muchas gracias. Gracias, Felipe, y gracias por la invitación. Es siempre un agrado conectarse y también conectarse un poco con Chile, desde un poco lejos. Estoy hace 7 años viviendo en Londres, hace 7 años que trabajo en la casa matriz de Anglo American, y déjame ir un poco hacia atrás de mi carrera, como me pedías. Yo soy periodista de la Universidad Católica. Mis primeros años fueron como periodista, trabajé en Canal 13 por 7 años, en Tele 13 de los años 90 como periodista del sector económico, y después decidí irme al mundo corporativo. Hice mi MBA y trabajé primero en AT&T en Chile, a cargo de comunicaciones y asuntos públicos. Después trabajé en ENAP Internacional fundamentalmente, Cipetrol, y de ahí llegué a Anglo American. En Anglo American estuve 9 años a cargo de asuntos externos y comunicaciones para Anglo American en Chile y también Perú. Y hace 7 años, como te decía, estoy en la casa matriz de la compañía aquí en Londres. Hoy día estoy a cargo de la comunicación externa y comunicación de marketing del grupo a nivel global. Comunicación externa que involucra todo lo que tradicionalmente uno entiende por comunicación externa, que son tradicionalmente los medios, gestión con la prensa, comunicación digital, website, redes sociales, todo eso depende de mi área. Y lo que es comunicación de marketing, que es el manejo de la marca Anglo American. La marca Anglo American es mi responsabilidad y de mi equipo, incluyendo todo lo que implica las activaciones de marca. Pero soy parte de un grupo más grande dentro de la compañía, y eso es, si vamos a lo inside, lo que tú hablabas, este grupo más grande que en Anglo American lo llamamos asuntos corporativos, relaciones corporativas, Corporate Relations and Sustainable Impact, es el área de la cual yo soy parte. ¿Y cuál es el insight? Si podemos llevarlo a cómo nosotros hoy día estamos gestionando no solamente lo que es comunicación, sino que nosotros hablamos mucho más de engagement o de relacionamiento más que de comunicación. Porque lo que hemos visto
últimos años, si queremos, es cada vez una aceleración en este ritmo de cambios y de inestabilidad. Nosotros, la convocatoria habla de un entorno inestable. Yo diría que sí, es inestable, es cambiante, es incierto, y toda esa incertidumbre probablemente se aceleró en el último año y medio con la pandemia, con la crisis, que nos ha cambiado muchas cosas. Pero son cosas que ya venían pasando. Y una cosa que para mí ha sido muy, muy importante verla cómo ha pasado en Chile, pero verla también en los otros países donde Anglo American opera. Nosotros operamos también en Perú, en Brasil, en Sudáfrica, en Australia, y es los crecientes niveles de desconfianza hacia no solamente las empresas, sino que también hacia las instituciones y quienes detentan ciertos niveles de poder, si lo podemos decir así. Y eso viene dado, no soy experto, no soy sociólogo, no voy a entrar en un análisis más detallado, porque no lo he hecho, ni me corresponde, pero desde mi experiencia, de lo que yo veo, haciendo mi trabajo, esa desconfianza puede tener muchas razones. En parte también está el hecho de que las personas, hoy día todos tenemos mucho más acceso a información y a desinformación al mismo tiempo, porque las redes sociales, internet permanente nos permite acceder a mucho más conocimiento e información, pero también muchísimo ruido. Y eso hace que las personas duden de todo, desconfíen de todo incluso de lo que vemos, porque hoy día vemos que con este deepfake que se pueden crear videos de una persona diciendo algo que jamás ha dicho, que dice, bueno, ¿cómo creo algo que puedo ver en las redes? Por lo tanto, frente a esa desconfianza, la respuesta es probablemente algo que puede sonar bastante simple, pero es volver un poco a lo básico, que es la relación. La relación con los stakeholders, con las personas de interés para la compañía, en este caso para mi compañía, que son muchísimas obviamente, pero esa relación pasa por relaciones personales. Y eso parte desde el CEO hacia abajo. O sea, el CEO de la compañía, Marco Tifani, usa gran parte de su tiempo, la mayor parte de su tiempo, en relacionamiento, con inversionistas, con las comunidades, con gobierno, con ONG, con distintos grupos de interés, con los medios. O sea, él se gasta un montón de tiempo conversando con los periodistas en off the record, en reuniones, se gasta mucho tiempo porque la única manera de generar esa confianza son las personas, a través de las relaciones personales. Y el liderazgo senior de la compañía, en todo el mundo, ha ido entendiendo que la única forma de generar esa confianza es relacionándonos. Obviamente siguen al mismo tiempo todas las herramientas tradicionales de comunicación que van evolucionando junto con las tecnologías, pero el relacionamiento es crítico para vencer esa desconfianza, porque la confianza se construye en relaciones, y tú te relacionas con las personas de la empresa, no con una empresa. La empresa es una entelequia, si lo quiere decir. Y por lo tanto es muy importante, y algo que desde este grupo de asuntos corporativos o relaciones corporativas en Anglo American hacemos, es asegurarnos de que nuestros líderes senior se relacionen adecuadamente con sus entornos. Y la última cosa, para no tomarme todo el tiempo, desde el punto de vista del rol nuestro, de quienes trabajamos en asuntos corporativos, en comunicaciones, probablemente el cambio que se ha ido dando en el rol pasa mucho más por ayudar a este liderazgo senior a que se relacione adecuadamente, a traerle el mundo externo, por decirlo así, traerlo hacia la compañía, para que la compañía también se adapte a lo que está pasando afuera y que las decisiones que se toman tengan en cuenta lo que está pasando en el mundo exterior, no tomar decisiones sin tomar en cuenta lo que pasa afuera. Y ese rol de asuntos corporativos es muy importante. Nosotros decimos, traer el mundo dentro de la compañía. Bien profundo la transformación, porque de alguna manera, Marcelo, estás dibujando una especie de rol diferente, más cercano a la figura del facilitador que a la del controlador de información, por decir así, como un tipo diferente. Macarena, cuéntanos un poco si tu experiencia es similar también a la de Marcelo, cuéntanos también la trayectoria que has seguido y qué cosas quisieras comenzar a destacar en esta conversación. Gracias, Felipe. Bueno, igual que Marcelo, agradecer también la invitación de la universidad y a todos los que nos escuchan. Hay varios hay cercanos que se van a conectar, así que saludarlos y bueno, saludar a Marcelo y a Juan José, que siempre es súper interesante poder compartir experiencias. Ya estábamos ahí en la previa intercambiando algunas cosas, y a Felipe también, que yo sé que nos va a nutrir mucho la conversación.
Bueno, yo también soy periodista en la Universidad Católica, como Marcelo, hice mi práctica, el último año de la universidad estuve todo el año estudiando y trabajando en la unidad de investigación de Canal 13, que existía en esa época, y proveíamos de información, investigación a los distintos programas y a prensa. Cuando habían elecciones, etc. Y después mi segunda práctica, ya así más profesional, la hice afuera en la City University of New York, en un canal de televisión cultural. Y cuando volví, tuve la oportunidad de empezar a trabajar al tiro en el mundo corporativo, que fue con Tironi Asociados en esa época, estoy hablando hace 20 años atrás. Y durante 15 años estuve entre Tironi, Imaginación, Feedback, grandes escuelas de comunicación, y que en el camino me fueron entregando un montón de herramientas diferentes. Así es que hoy día llevo 7 años ya en Sura, tuve la posibilidad de incorporarme como directora de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad, y traer toda esa experiencia de la consultoría al otro lado de la vereda, que es el mundo corporativo, y poder aplicarlo. O sea, esto ya es como estar dentro del laboratorio, porque siempre cuando uno está en la consultoría dice que los tiempos son tan lentos, que por qué el cliente no hace las cosas. Entonces me parece súper interesante hoy día estar del otro lado de la vereda. Y bueno, uno toma un rol mucho más crítico, es el Pepe Grillo, ¿no es cierto?, ahí de las áreas, del comité ejecutivo, el CEO. Y quería un poco en la línea del título de la convocatoria, ¿no es cierto?, el tema de los diálogos en tiempos un poco de incertidumbre, contar muy breve mi experiencia desde el mundo de las pensiones, porque Grupo Sura está en varios países en América Latina, eran los activos de ING holandeses hasta 2010, y los compró este grupo colombiano de Medellín, y nos tocó todo el proceso de transformación corporativo de una empresa holandesa a una empresa multilatina. Entonces, es un proceso muy importante y distinto. Y hoy día Sura está en Chile a través también de inversiones, seguros generales y pensiones desde AFP Capital. Y la verdad es que nosotros llevamos 7 años ya en el mundo de las pensiones trabajando, y veníamos como con un trabajo de empujar una reforma previsional, como todos ustedes saben, hasta que en el estallido social las pensiones pasaron a ser una de las 3 demandas centrales de la ciudadanía, y el giro de la conversación cambió, ¿no es cierto? Pasamos de una empresa además muy financiera a una empresa más de seguridad social, y por tanto el entender lo que pasaba en el contexto era tan relevante como gestionar el negocio. Y el año pasado, y yo me emociono cuando cuento estas cosas, porque la verdad es que ha sido una oportunidad para los comunicadores y para las personas que hoy día trabajamos en el mundo de la gestión de la dirección estratégica de las comunicaciones. Es la oportunidad de aprender y nutrirse de muchas cosas. Yo creo que es un minuto súper importante para los que estamos trabajando hoy día como DIRCOM o en el mundo de las comunicaciones. Y contarles que nosotros, mientras el año pasado estábamos en la pandemia comunicando el tema de la rentabilidad, la baja rentabilidad producto del efecto de los mercados, nos encontramos de un día a otro con un retiro 1, 2, retiro 3 de los fondos previsionales, más una serie de cosas como pagar un bono de cargo fiscal que estableció el Estado para las personas que se quedaron sin saldo en sus cuentas previsionales, una pensión anticipada para personas que tienen enfermedades terminales, y pasamos de ser una empresa que hablaba de la rentabilidad y le hablaba a las personas que se iban a pensionar en 40 años más, a hablar como en vivo con sus clientes. Nosotros nunca habíamos tenido la posibilidad de que los clientes conversaran con nosotros acerca de un tema que les interesara hoy. Entonces, viendo un poco al tema del insight, descubrimos, y parece un poco de perogrullo, pero no es tan así, porque uno en el día a día, el mundo financiero, se marea, digamos. Descubrimos el tema del diálogo y la escucha. Esta cercanía que tuvimos con los clientes, el interés de ellos de poder saber dónde estaban sus fondos previsionales, que efectivamente existían, nos dio la oportunidad, y de verdad que fue una tremenda oportunidad, de recomponer un poco esa relación de confianza que estaba muy quebrada por factores endógenos también a nosotros, y empezar a tener conversaciones, y empezamos a pilotear una serie de proyectos en muy corto plazo, de estos diálogos y diálogos improbables. Empezar a conversar con personas con las que no habíamos conversado nunca, o empezar a sentar, pasamos como del focus descriptivo
a la conversación y el diálogo, ¿no es cierto?, entre trabajadores y clientes de la FP, y en una conversación muy abierta que de alguna manera te sumaba todo lo que era el análisis complejo del entorno con estas experiencias más micro de cada una de las personas. Entonces, creo que eso también es central con lo que comenta Marcelo, que tiene que ver con el tema de la confianza. O sea, hoy día las organizaciones tenemos que de alguna manera recomponer ese hilo de confianza que está como bien desgastado. Y ahí después podemos conversar una segunda ronda de varias experiencias bien específicas en ese tema de la escucha y diálogos improbables. Excelente, gracias Macarena. Algo ahí aparenta, no son los únicos sectores, conversar, dialogar, que tiene esta cosa media paradójica de darse toda una vuelta sobre una panoplia de artefactos y de dispositivos de comunicación para terminar, como decía Marcelo, Macarena, diciendo, ¿sabéis qué? Prestar la oreja, escuchar, conversar con una persona, entendiendo que la confianza no es un atributo, sino que una relación, básicamente. Juan José, cuéntanos un poco de tu experiencia y de cómo has vivido también en este turbulento periodo. Ya, pues. Oye, gracias, saludarlos a todos. Veo aquí hartos amigos y amigas, gente que me ha tocado compartir y que tiene mucha experiencia, que están aquí escuchando, y también a mis colegas Marcelo, a Macarena y a ti, Felipe. Muchas gracias por la invitación. Yo también soy periodista, al igual que quienes hablaron antes. A diferencia de ellos, yo no tengo experiencia en medios, prácticamente nada. No pasé por la escuela de periodismo y me dediqué muy rápidamente a los temas corporativos. Estudié un máster y un doctorado, y también me he especializado en temas de sostenibilidad, hice 2 diplomados en ese tema. Y en términos de experiencia, yo tengo una experiencia que es bien variada. Trabajé en el mundo de la ONG, en el Hogar de Cristo, en el programa Grande de Aguas, trabajé en el Estado, en el Ministerio de la Vivienda y en Corfo. Trabajado como consultor en Barcelona, en una consultora muy grande que se llama LTC Project. También trabajé en organismos internacionales, en las Naciones Unidas, en la Agencia de Naciones Unidas que se dedica al tema de la alimentación y la agricultura, la FAO, y en empresas, en minería, fundamentalmente en Codelco y en BHP, y hace 2 años, en un momento me cambié a LATAM, donde estoy ahora y donde soy director de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad. Y esto siempre lo he combinado con ser profesor en la universidad, en la Adolfo Ibáñez, así que acá también estoy en mi casa, en la Adolfo Ibáñez. Eso, en términos un poco de la reflexión que nos deja esta crisis y el momento que vivimos, y es ya difícil distinguir el estallido social de la pandemia. A nosotros esta crisis, además de decir lo fuerte que nos ha golpeado como compañía, nos puso en un escenario que era imposible no reflexionar, que era imposible no parar, porque estábamos literalmente parados, y pensar en la compañía que habíamos sido, en la compañía que queríamos ser, cómo queríamos salir de este periodo, cómo podíamos transformar este periodo que tuvo cosas muy duras, de mucho dolor, de mucha destrucción de valor, y tratar de transformarlo en algo que pudiera tener un final feliz. Entonces, hemos hecho una reflexión bien profunda, y que yo diría que nos lleva como un basic, algo muy esencial, que es acordarnos que las empresas somos actores sociales, que somos parte de una sociedad, que formamos parte de una sociedad que tiene anhelos, que tiene necesidades, que tiene proyectos de cómo de bienestar, de cómo estar mejor, y que nosotros participamos de eso, somos un actor de eso. Y por ende, también darnos cuenta que esos proyectos que tienen las sociedades no son fijos, cambian en el tiempo. Y las sociedades, y que nosotros somos parte, vamos queriendo otras cosas, aspirando a otras cosas. Y al final, cuando uno piensa en el vínculo virtuoso o en el distanciamiento que se pueda generar entre las organizaciones, las empresas y la sociedad, tiene que ver con la capacidad que tú tienes de interpretar, de sintonizar con esos anhelos, con esos proyectos de sociedad. Y cuando uno lo lleva al caso específico de LATAM, y uno podría hablar de muchos otros casos, pero uno dice, LATAM surge, ITAM en Brasil, como emprendimientos locales, como empresas que supieron en Brasil y en Chile interpretar muy bien un anhelo de modernidad, de progreso, de internacionalización, de acceder a un nivel de estándares que era del primer mundo. Y estas 2 compañías supieron interpretar eso y traer eso a nuestras sociedades.
y recibieron el premio de eso. Fueron empresas extraordinariamente queridas y valoradas en sus respectivos países. Lo que hoy día vemos es una sociedad que se transforma y que no es que renuncie a los anhelos que tenía antes, a las aspiraciones que tenía antes, de una sociedad moderna, de una sociedad de bienestar, sino que suma nuevas cosas, nuevas capas a eso. Y el deber que tenemos las empresas es precisamente ser capaces, como actores sociales, de tomar esos anhelos, de hacerlos propios, y decir qué cosas trae este nuevo mundo, este nuevo escenario, que para nosotros como empresa nos hace sentido. Y lo que hemos hecho es escuchar eso genuinamente, e encontrarnos que en esta agenda que a veces parece disruptiva y a veces parece incluso violenta, está lleno de cosas que nosotros en realidad como actores sociales compartimos y también alienamos. La agenda de medio ambiente, la agenda de género, la agenda de mayores niveles de equidad, de mayor integración regional, de mayor progreso para las regiones. Y eso es lo que hemos estado trabajando y pensando e implementando. Si quieren una segunda vuelta les cuento un poco más, pero diría, eso es pensarlo en ese nivel, en qué rol ocupamos nosotros en una sociedad para efectivamente jugar un rol en esas transformaciones que esas sociedades anhelan. Aprovechemos, Juan José, de continuar efectivamente y un poco a los tres, ¿no es cierto? Hay ciertas similitudes en lo que ustedes plantean, empiezan a sumarse temas como la sintonía, el escuchar, la confianza, ¿no es cierto?, el dialogar, etcétera. Bueno, el cómo, qué cosas han dejado de hacer y qué cosas han tenido que implementar, y partamos por ti, Juan José, como para poder, ¿cómo se sintoniza en la práctica, más allá del anhelo que tenemos de sintonizarnos con esos anhelos? Yo diría lo primero, en el cómo, yo diría, si lo lleváramos al modelo de los 90 y el 2000, nosotros habríamos ido a buscar un consultor que nos diera la respuesta correcta. Y diría que lo que hoy día fuimos a buscar es a relacionarnos con la complejidad, con las múltiples opiniones, con entender que no hay solo una opinión, que hay muchos puntos de vista sobre distintos temas. Y lo que hicimos fueron, muy parecido a lo que contaba la Maca, diálogos con stakeholders, con clientes, con ambientalistas, con el mundo de género, con minorías sexuales, con trabajadores nuestros, donde en un momento donde la empresa estaba pasando un momento muy duro, donde éramos muy vulnerables a esa conversación. Y la verdad es que escuchamos cosas bien duras también, críticas muy honestas, y yo diría que tuvimos la capacidad de abrirnos a esa conversación, a escuchar de verdad, y a escuchar siempre. Todos estos diálogos fueron con un alto ejecutivo, partiendo por el CEO de la compañía que participó en gran parte de estas conversaciones, y que él escuchó las cosas que nos dijeron. Otros dijeron cosas muy generosas también, no quiero decir que eso pero sí, evidentemente que hubieron críticas. Entonces, la diferencia entre pensar que hay una respuesta correcta a aceptar que las respuestas son complejas y que hay de muchas personas distintas. Y esto lo hemos llevado, yo diría, como a 3 ejes de acción. Primero tiene que ver con sostenibilidad, que es un mega desafío que hemos visto estos días y que nosotros lanzamos una estrategia. Aspiramos realmente a ser un actor de cambio en esto. Nos hemos tomado muy en serio este tema y lo hemos hecho nuevamente conversando y escuchando a mucha gente que hay en el continente que sabe mucho. Lo segundo tiene que ver con la forma de relacionarse, y aquí voy a decir cosas que pueden ser obvias, pero que no son tan obvias en la práctica. ¿Cómo es esa nueva forma de relacionarse? Es con cercanía, es con diálogo, es con empatía, es con humildad, es hablando menos y escuchando más, es con foco en lo local, es entendiendo que lo regional es distinto y que los países son distintos y que cada ciudad es distinta. Y esto evidentemente llevándolo al tono de la comunicación, a los mensajes, a los medios que elegimos y a los voceros que elegimos. Menos voceros corporativos, más voceros que representan a la empresa real que hace la pega todos los días. Y un último pilar que es súper importante en esto, que tiene que ver con justicia y transparencia. Nosotros nos hemos planteado muy fuerte avanzar en esto, es decir, con nuestros clientes, con nuestros trabajadores, con el entorno, con nuestros proveedores. ¿Cómo avanzamos en esta agenda que se impulsa hoy día en temas de género, en temas de minorías sexuales, en temas de desarrollo local? ¿Cómo podemos ser una empresa que contribuya
con estos anhelos que tiene la sociedad hoy día a través de las relaciones que tenemos con cada uno de estos, con nuestros clientes, etcétera, etcétera. Entonces, en eso es lo que estamos trabajando, estamos poniéndole un gran esfuerzo y dedicación, que estamos seguros que nos va a llevar por un buen camino. Gracias, gracias Juan José. Esto me quedé con la duda, y esto era un ciclo de, no sé, de diálogos, cuántas personas, perdón por lo concreto, pero lo hacían regularmente, lo instalaron como práctica, fue un periodo, continúan haciéndolo. Hicimos un ciclo inicial de diálogos en todos los mercados donde estamos, que incluían determinados públicos internos, externos, clientes, etc. Y la regla que teníamos es que siempre tenían que ser dirigidos por la máximo ejecutivo del país, en este caso, y generalmente participaba el CEO de la compañía. Con lo cual, evidentemente, refleja también la seriedad con la cual nos tomamos esto. Y yo diría con un nivel de participantes extraordinario. La generosidad con que mucha gente estuvo dispuesta a contribuir digamos, con su crítica o con su visión o con sus propuestas, y nosotros lo hemos tomado con mucha responsabilidad. Y vamos a seguir en esta senda, vamos a seguir con diálogo, vamos a seguir escuchando. Hemos seguido cada una de estas cosas que conté, las hemos ido contrastando con ellos. ¿Qué opinas? ¿Cómo ves esto? ¿Crees que esto es suficiente? Y hemos ido enriqueciendo las cosas que hacemos. Perfecto. Macarena, en tu caso también tomó esa forma, estas nuevas prácticas que nos anunciabas. Sí, sumar a lo que compartía Juan José, muy similar, en dos acciones concretas, y aquí como para compartirles un poco la fórmula, porque creo que hoy día sí hay que colaborar, digamos, en que, o sea, hoy día nosotros decimos, sin sociedad no hay empresa, así que yo creo que tenemos que estar todos en la misma, y un tema específico y que lo hicimos con el grupo Sura, incluso en todos los países, tiene que ver con la metodología de diálogos de futuro, ¿ya? Y tú recién hablabas de William Gibson, que es escritor de ficción, y que entiendo que habla del futuro. Bueno, en realidad nosotros, para ser sincera, el futuro no se puede predecir, pero sí hay una serie de metodologías que aprendimos nosotros con Grupo Sura, y que lo lideró, ahí los invito a escuchar a Carla Paniagua, que ella es antropóloga visual y mexicana, ha estado acá en Chile, y ella es una persona muy capa en las metodologías de futuro, donde efectivamente uno puede ir construyendo con los distintos grupos de interés, con tus clientes, con tus colaboradores, qué sé yo, ir construyendo estos microfuturos. O sea, uno sí puede incidir en el futuro, y hay una serie de técnicas para esto, es muy interesante. Entonces, exploramos esa beta y efectivamente la diseñamos, hicimos una serie de talleres en todos los países para, de alguna manera, ir construyendo estos microfuturos que nos permitieran incidir positivamente en términos de bienestar para las personas. Esa fue una cosa muy concreta, y como les cuento, sigan a Carla Paniagua, porque ahí pueden encontrar una serie de metodologías interesantes para revisar. Y lo segundo, nosotros también hicimos, o sea, entendimos que estos grandes proyectos comunicacionales, estas grandes estrategias que uno diseñaba en mediano o largo plazo, ¿no es cierto?, con la lógica, no sé si comentaba Marcelo, Juan José, como de los 90 o el 2000, las dejamos de lado y nos dimos cuenta que había que sentarse a diseñar dispositivos de más corto plazo. Por ejemplo, nosotros hicimos un trabajo en 2 meses, casi 3 meses, en conjunto con una consultora, en donde diseñamos un dispositivo de escucha y diálogo improbable. Nosotros nunca habíamos sentado a nuestros trabajadores a conversar con nuestros clientes directamente. Se imaginarán una conversación de pensiones, como es el tema hoy día y cómo está en la agenda de trabajadores de una FP con clientes de una FP. La verdad es que ha sido una experiencia espectacular. Esto en la práctica implica codiseñar finalmente con tus clientes cuál es ese futuro cercano que quieres desarrollar. Sentarte a conversar sobre sus desilusiones, sus expectativas, lo que contaba José, esos anhelos, esos sueños, en forma muy sincera. En ese espacio se genera además una confianza
es distinta. Uno hace streaming y una serie de cosas y uno pecaba, ¿no es cierto?, con la idea de tener el mayor alcance posible y amplificar de repente estas conversaciones o comunicación a los clientes. Hoy día creo que va tomando mucho más valor estas conversaciones más pequeñas. Por eso al final, cuando uno ve, por ejemplo, estos live de los Instagram de 150 personas, 50 personas, tienen mucho más valor que de repente. Creo que los streaming tenemos que hacerlo, pero creo que también tenemos que complementar con estas conversaciones más pequeñas, que como comentaba anteriormente, te permiten ir conectando también como con este análisis más complejo del entorno e ir entendiendo hacia dónde ir caminando. Entonces, en concreto, nosotros 2 meses y medio, casi 3, hicimos estas conversaciones. Juntábamos, inicialmente queríamos, por ejemplo, juntar a 40 clientes de la FP junto con 5 personas o trabajadores de nuestra FP, y nos dimos cuenta que era difícil tener una conversación con 40 clientes y 5 personas de la FP, por tanto descubrimos que las conversaciones tenían que ser más pequeñitas. Entonces, en la medida que íbamos desarrollando un taller, retroalimentábamos y implementábamos, digamos, los aprendizajes en el taller siguiente. Y así fuimos aprendiendo una serie de cosas, que en la escucha, uno, tenía que haber una improbabilidad, sentarnos a conversar con personas que nunca habíamos estado, lo que decía Juan José, sentarnos a conversar de otros temas que en la lógica anterior tampoco hubiésemos abordado en una conversación con los clientes, que ya no solo tenía que ver con el tema del negocio, la operación propiamente tal de la compañía. Y lo otro, usar mucha metodología, que yo sé que hoy día muchos están estudiando eso, las metodologías ágiles, ¿no es cierto?, de célula, que hoy día ayudan muchísimo a este desarrollo de dispositivos de escucha y diálogo. Yo creo que por ahí también hay un insight relevante respecto de cómo implementar algo de estas características. Y finalmente, cómo estos puntos de convergencia, cómo dejamos los puntos de divergencia en el tintero, donde no llegamos a acuerdo en esas conversaciones, pero sí tomamos los puntos de convergencia y codiseñamos con nuestros clientes o nuestros grupos de interés propuestas concretas que se traduzcan finalmente en bienestar para ellos y para todos. Muy concreto, Felipe. Sí, pero está muy bueno, qué impresionante, aunque no crean los asistentes y las asistentes, porque pareciera como que nosotros los invitamos por estas experiencias tan coincidentes entre los tres, y yo por lo menos estoy bien asombrado de que en sectores tan emblemáticos, tan importantes, lleguemos a este tipo de prácticas comunes. Marcelo, dime si a lo mejor la sorpresa es mayor. ¿Han estructurado cosas en esta línea ustedes también? ¿O qué tipo de dispositivos han instalado, han implementado? Sí, como te decía antes, el hecho de dialogar, de juntarse, de relacionarse con los stakeholders es crítico hoy día. Y algunas cosas que hemos hecho, por ejemplo, hace algunos años cuando partimos con un programa de innovación tecnológica en la compañía, para desarrollar todas las tecnologías para hacer nuestra minería más sustentable y más segura. ¿Qué es lo que hicimos? Nos juntamos con personas del mundo de la innovación, de distintas empresas, dentro de la minería, fuera de la minería, del mundo financiero, de ONG, en lo que llamamos unos Open Forum de tecnología. Por ejemplo, discutir acerca de agua en minería. Expectativas, tecnologías disponibles, aprender de otros, pero al mismo tiempo tomar las expectativas que tienen los distintos stakeholders respecto del tema del uso del agua, de los tranques de relave, temas críticos. Y eso nos ayudó a diseñar, a hacer diseños tecnológicos. Hoy día estamos desarrollando e implementando en distintas minas en el mundo. Otra cosa que un ejemplo reciente, por ejemplo, en Chile, en temas de diálogo, nuestro equipo en Chile hace poquito tiempo lanzó 2 iniciativas comunicacionales, uno que le llamaron programa ¿Qué quieres saber?, que en el fondo le piden a las personas a través de redes sociales, mándanos tu pregunta, graba un video, una selfie o un video preguntándonos de lo que sea, o desarrollando un tema. O sea, la gente vota por un tema, por ejemplo el tema del agua, el tema de tranque relave, el tema, no sé, glaciares, y las personas mandan esas preguntas y las preguntas se responden en un programa que es grabado obviamente y que es posteado en la web. Y avanzaron un paso más, que es tener un programa en vivo a través de Facebook Live, que lo conduce Eduardo Fuentes, que es en vivo respondiendo las preguntas de las personas. Que probablemente algunos años atrás alguien hubiese dicho, hagamos un programa en vivo para responder las preguntas de la comunidad,
tú estás loco, o sea, olvídalo, o sea, nos vamos a llenar de crítica, lo que sea, pero hoy día el tema es ese, el tema es una conversación horizontal, transparente, porque también, y ahí hay una necesidad de transparencia muy importante, porque hay mucha desinformación circulando, que cuesta mucho sacarla cuando se instalan mentiras, por decirlo así directamente, y cuesta mucho sacarla. Y la única forma de hacerlo es hablando directamente de esos temas. Y, no solo, y hablando de la relación directa en estas conversaciones de las que comentábamos anteriormente, pero también a través de los medios. Otra cosa que se ha hecho y que seguimos haciendo, que esto fue liderado por el CEO global, que es, hace algunos años nos dimos cuenta que un actor muy crítico de la minería en el mundo son las iglesias, las distintas religiones. No solamente y tienen mucha relevancia, particularmente en países en desarrollo, en las comunidades cercanas a las operaciones mineras. La iglesia evangélica, la iglesia católica, distintos tipos de credos. Y Mark, el CEO, formó un grupo que le llamó el Faith Group, que es conversar y se organizó incluso con el Vaticano, conversando me recuerdo el nombre del cardenal en el Vaticano, y se organizó un grupo multireligioso para conversar acerca de minería y escucharnos. Y se invitó incluso a CEO de otras compañías también a participar de esto. Y eso demuestra que, un poco lo que los tres hemos dicho aquí, la necesidad de dialogar, de conversar, de estar al mismo nivel, son conversaciones horizontales, y con las comunidades, uno de nuestros objetivos, de nuestras metas, de nuestro plan minero sustentable, le llamamos, es que cada operación tiene que tener un accountability forum, como un grupo de personas dentro de la comunidad y con participación del ejecutivo de la compañía para discutir estos temas. O sea, un foro que se reúne periódicamente para discutir temas relacionados con lo que pasa con la operación minera. Lo cual, hace algunos años, y quienes han estado en minería por harto tiempo, Juan José probablemente estaría de acuerdo con esto, la minería fue muy reacia, y el minero en general, el ejecutivo minero hace algunos años era muy reacio al contacto. Se decía muchos años atrás que la minería estaba de espalda, de cara al cerro, de espalda a la gente, no miraba a la ciudad. Y eso hoy día es lo que hemos tenido que cambiar muy, muy fuerte, pero al mismo tiempo entrenando a nuestros ejecutivos mineros y decirle, hoy día tienes que mirar hacia la comunidad. La mina va a seguir funcionando, la mina tiene su tecnología para operar, pero tu rol fundamental hoy día es mirar hacia la comunidad, mirar hacia la gente y conversar con ellos en un diálogo, aceptando la crítica y aceptando que hay visiones diferentes que son igualmente válidas. Y eso bueno, algunos de los temas que hemos visto que te mencionaba. Estoy súper sorprendido por la coincidencia, pero hay un punto también dentro de esta coincidencia que me llama la atención, que es el compromiso, lo que Juan José decía, tiene que estar en la persona jerárquicamente más importante de la compañía. Macarena también, tú hablas que el CEO Global está comprometido y se va a hablar con las iglesias de minería. Cuando uno hace algunos años diría, oye, mejor preocúpate de estar planificando, digamos, la próxima operación que tenemos que hacer en vez de estar perdiendo el tiempo, ¿no? Como, entre comillas. ¿Cómo creen ustedes o cómo es el proceso, cómo caracterizarían el proceso para que estas personas se convenzan de algo que nosotros sabemos es muy difícil de demostrar en términos de resultado? No cabe en un Excel, porque no creo que ninguno de ustedes tres pueda demostrarle al CEO de la compañía, decirle, mira, tú haces tantos diálogos y vas a tener este tipo de resultado en tu operación, ¿no? Ni siquiera le pueden garantizar el éxito y que pase un buen rato, en principio, en el papel, porque pueden ser, como tú decías, que nos vamos a exponer. Entonces, ¿cómo se compartió ese insight? Porque probablemente, yo sé que ustedes por la trayectoria que tienen, la preparación, pueden haberlo visto antes, pero de ahí a convencer a los otros, hay todo un trabajo que hacer. ¿Fue solo el elemento contextual, la crisis, o también hay cosas que podríamos compartir acá como para poder comprometer a estas direcciones? Yo creo, Felipe, si me permite, yo creo que es parte de la evolución también del mundo. Es parte también de quienes hoy día están dirigiendo estas compañías, están ahí precisamente porque tienen ese convencimiento. O sea, hay un poco de causalidad en eso también. Si Marco Tiffany, que el CEO de Anglo American, está donde está, es porque también él comprendió a lo largo de su carrera que ese era un tema crítico para poder dirigir una compañía global,
Eso es un tema crítico. Y al mismo tiempo también está el abrirse a escuchar a quienes trabajamos en esta área y le decimos, esto es relevante y esto es importante. Es cierto que no lo puedes poner en un Excel o calcular el retorno de esta inversión, por decirlo así. Pero nosotros hemos desarrollado alguna herramienta internamente para que le llamamos el Full Impact Decision Making, que en el fondo, cuando se toma una decisión, cuando una operación minera, nuestra operación minera va a tomar una decisión, en esa toma de decisiones no solamente entra el valor actual neto, el retorno de esa inversión, sino que todos los otros costos asociados, que son, y tratar de llevarlo a números. O sea, por ejemplo, si vamos a implementar vamos a desarrollar no voy a entrar en detalle de ninguna operación para no dar noticias, pero sí, voy a construir una nueva mina y tengo distintas alternativas de abastecimiento de agua de esa mina. En la decisión, no solamente incorporar cuál es el beneficio, costo-beneficio de esa decisión, sino cuáles son los otros costos asociados. Y ahí el rol de quienes trabajamos en asuntos cooperativos es clave, asignándole valor. Y tratando de usar mucha metodología matemática también, una empresa muy ingenieril, obviamente como buena empresa minera, asignándole valor a las cosas para que el minero tradicional lo vea. Obviamente hay cosas a las cuales la asignación de valor es mucho más compleja, pero también ya hay un mayor convencimiento dentro de la compañía de la importancia de estos temas. Otro tema que se ha hecho es el entrenamiento de nuestros ejecutivos senior en temas sociales. Hay un curso dentro de la compañía, que es un curso que se hace con la Universidad de Cambridge y la Universidad de Queensland, que tienen que asistir todos los ejecutivos senior de la compañía, que es acerca de temas sociales. Y eso les da una sensibilidad de decir de que ya no es cuánto valor mayor o menor voy a obtener si me preocupo de los temas sociales, sino que en algún caso, si yo no me preocupo de los temas sociales, puede que no tenga operación, puede que no tenga mina. Y en el caso de Perú, quienes seguimos la minería en Perú, hay casos exitosos como la mina de Anglo American Quellaveco, que nos gastamos muchísimo tiempo en relacionarnos con la comunidad, y hoy día estamos construyendo Quellaveco y va a empezar a producir el próximo año. Y hay otras operaciones de otras compañías que no han podido empezar a construirse, porque no tienen el apoyo de la comunidad. Y ahí tú tienes el valor total que puedes aspirar o valor cero. Juan José, Macarena, ¿cómo ha sido la convicción? ¿Cómo se llega? Mira, puedo ahí complementar a Marcelo, muy parecido. Yo creo que hay un tema de liderazgo. A lo mejor, no sé si nosotros también con Marcelo o José hemos tenido la suerte de tener unos CEO o gerentes generales con un liderazgo en materia de sostenibilidad extraordinaria. O sea, son personas que han entendido que la sostenibilidad tiene que estar en el corazón de la compañía. En el caso nuestro, por ejemplo, nuestro CEO Francisco Murillo, él preside el Comité de Sostenibilidad, está muy metido en la estrategia y eso creo que ayuda mucho, porque está muy relacionado con él entender que una visión sostenible implica establecer relaciones de confianza, conversar, es más que escuchar que hablar, digamos. Yo creo que una de las mayores palabras que le escucho a Francisco siempre es escuchar. Hoy día nosotros estamos para escuchar, dice. Y eso, yo creo que un tema de liderazgo, entender que la sostenibilidad tiene que estar dentro del corazón de la compañía, que igual que los resultados, importa la forma en que se llega a esos resultados, es lo mismo. No descuidar eso. Y también, muy parecido a la experiencia de Marcelo, yo creo que hoy día también los líderes de la compañía tienen que participar y ser más activistas en los temas que son de la agenda social. O sea, en el caso nuestro gerente general está dentro del directorio de la fundación, es un gran sponsor y promotor de que los proyectos en la fundación, que nosotros hacemos muchos temas de educación, avancen. Así que creo que también eso tiene que ver con un tema de liderazgo. Y esto viene también desde el grupo Sura, desde Colombia y en todos los países. Está muy, muy alineado. Gracias, Macarena. Oye, sumándome a lo que dijeron antes, yo creo que uno de tal vez de los errores que nos dejaron los 90 y el 2000 es tratar de buscarle un pan a una agenda valórica. El tema del medio ambiente, el tema de la inclusión de la mujer, el tema de la inclusión de las regiones, de las personas de menores recursos, no, el tema es valórico más que de van.
Y yo creo que las empresas tenemos que entender que tenemos un rol en eso. Y eso es ajeno al BAN. Hay cosas que yo creo que se pueden sumar al BAN y hay cosas que no lo son. Y yo creo que nosotros, una de las cosas que me encanta lo que estamos haciendo es tratar de tomarlo por ese lado. La agenda de sostenibilidad tiene que ver con el drama que está viviendo el planeta. No es un problema de BAN. Es un problema que no vamos a tener planeta. Una segunda cosa que quería compartir una reflexión, que es el año 90 y 2000, que trajo muchas cosas buenas para Chile, también trajo cosas que yo creo que no fueron tan buenas. Yo me recuerdo cuando yo era pequeño, y uno iba a una cosa que se llamaba la FISA. Para los que son más jóvenes acá no se van a acordar, para los que son un poco mayores sí se van a acordar de la FISA. Y la FISA en aquella época, que no había mucha necesidad de andar hablando con stakeholders, era un lugar de encuentro entre la ciudadanía y las empresas. Y uno iba, y yo tengo una foto al lado de un CAEX minero. No creo que yo fuese un potencial comprador de un CAEX, pero los mineros de esa época veían un valor que un niño como yo conociera un camión de ese tipo. Y uno se volvía con folletos de tractores, de motosierra. Y ese empresariado de esa época tenía claro que eso tenía un valor. Y reunía al empresariado en la comuna, si no me equivoco, eso es la comuna de Maipú, o Cerrillo, ¿no? Y eligió ese lugar para reunir al empresariado. No es que no existieran otros lugares. Ese empresariado eligió ese lugar. Por algo lo eligió. Y los 90 y el 2000 nos trajeron la buena idea de cambiarnos a Casa de Piedra. En la comuna donde está, porque no es que no está en una comuna, está en un lugar de la ciudad. Se llama Casa de Piedra, y ahí se reúne gente del mundo empresarial que piensa bastante similar y critica a quienes no tienen opiniones parecidas. Yo digo, es la antítesis del diálogo, del encuentro, de ir por el otro, de entender, de no darle la espalda al otro. Yo creo que una de las cosas que tenemos que transformar como mundo empresarial tiene que ver con eso, con una reflexión profunda de que tenemos cuál es la nueva FISA. Yo no estoy proponiendo volver a la FISA, pero ¿cuál es la FISA del siglo XXI? Que promueve ese encuentro, ese diálogo en torno a las cosas, a los desafíos que tenemos. Yo creo que eso es lo que... Y ahí yo creo que tenemos una reflexión y un camino por delante que no es menor en el mundo empresarial en conjunto, con la responsabilidad que tenemos todas las empresas en ese colectivo empresarial. Estoy de acuerdo, y efectivamente la FISA es un buen ejemplo de aquello. Vamos a ir cerrando la conversación yo diría con dos cosas. Primero, hay dos preguntas que me gustaría que las pudiéramos responder para hacer de esto también un ejemplo de diálogo. Hay una que pregunta Pía sobre si nos pueden dar algunos ejemplos. Bueno, han salido hartas cosas de lo que se sacaron estas conversaciones y que se hayan implementado. Tú, Marcelo, mencionaste incluso una tecnología que había surgido un poco de estas conversaciones. No sé si alguien quiere recoger esa pregunta también. Y otra dirigida a Juan José, que intenta relacionar un poco lo que se ha vivido en estos 2 años por los problemas operacionales que han tenido con clientes que terminan comunicacionalmente yendo a los noticieros para buscar soluciones a los problemas clientes de la TAM. Y a mí me gustaría saber si eso conecta o no conecta, o si son conversaciones en el fondo o situaciones que están separadas, o efectivamente en estos diálogos que discutes también entran esos temas, o qué tipo de enseñanzas como que han podido obtener de esas situaciones en este contexto de diálogo que estamos hablando. Un ejemplo por eso, a ver, la comunicación no reemplaza el contenido de la experiencia. O sea, no reemplaza, claro. Si tú viajas en un avión y no cumplen el horario, no cumplen con el servicio, tú no lo arreglas con comunicación. Lo vital en ese caso es la experiencia. Y evidentemente que si tú tienes, en cualquier industria, tú tienes problemas en términos de tu operación y de lo que tú brindas, evidentemente que eso te va a afectar y te va a dificultar muchísimo y te pone en un pie difícil, donde tomar otras iniciativas resulta muy difícil. Y por eso yo decía que este pilar de transparente y justo es tan importante. Porque no significa
que a la TAM nunca más se le vaya a atrasar un avión o que vayamos a incumplir en algo. Va a seguir pasando eso. Vamos a seguir teniendo ese problema. Estamos obsesionados en tratar de resolver la máxima cantidad de ese tipo de problemas que tenemos, pero cuando se generan, de ser transparente, honesto, de dar la cara, de decir, tú tienes razón. Y eso es difícil de hacer. Y en eso es lo que estamos trabajando. Entonces, yo diría, sí, y sobre todo en el medio de una pandemia con la cantidad de imprevistos, es particularmente difícil, pero creo que tenemos en muchos ámbitos resultados buenos producto de eso. Y esto surge a partir de, no solamente de algo corporativo, surge a partir de un comandante en un avión que se baja, que va y habla con los pasajeros y le explica por qué está atrasado, y que es capaz de contextualizar y contener ese momento. Cuando una organización completa es capaz de hacer eso, tú estás preparado efectivamente para que resulten contingencias y administrarlas de una manera más mejor. Y para eso hay que empoderar y hay que hacer que las personas, todo el conjunto de la organización pueda hacer eso. Es un mega desafío y en eso estamos. Perfecto. Y respondiendo a Pía, ¿algún ejemplo? Creo que Marcelo, tú ibas a tomar la palabra. Sí, no te voy a mencionar solamente un ejemplo rápido que el caso de la mina de Quillabeco, que está en el sur de Perú, que estamos construyendo ahora, que hace algunos años estábamos listos para empezar el proyecto. Todo listo, la ingeniería, etcétera, todos los estudios de factibilidad aprobados en el directorio. Y en el último momento nos dimos cuenta de que no estaba todo anudado con la comunidad y que eso no iba a resultar. Y decidimos parar el proyecto. Decidimos parar el proyecto y nos dimos creamos una mesa de diálogo trabajando con el gobierno local de Moquegua por 1 año y medio. O sea, atrasamos el proyecto 1 año y medio. No solamente eso significó atrasar el proyecto 1 año y medio, se atrasó muchísimo más, porque después vino un periodo de baja de precio del cobre y el proyecto tuvo que estar un mayor tiempo esperando. Y el proyecto lo empezamos a construirlo en 2018. Los tiempos de la minería siempre son largos. Construir una mina nueva toma al menos 4 años. En eso estamos esperando terminar el próximo año. Pero gracias a ese proceso de diálogo en el cual no solamente la comunidad nos pidió beneficios, lo más tradicional que uno pudiera pensar, sino que nos expuso cambios en el diseño de la mina. Y esos cambios se adoptaron. Se adoptaron cambios y la comunidad se dio cuenta que estábamos disponibles para escucharlos y para hacer cambios en el diseño del proyecto minero. Y eso significa que en los años que nos atrasamos por el proyecto, la comunidad nos presionaba por empezar a construir. Otros proyectos en Perú tenían la presión de la comunidad por no construirlo. Nosotros teníamos la presión al revés. Y hoy día hemos estado construyendo el proyecto, hemos seguido construyendo incluso con la pandemia, con niveles de apoyo bastante importantes en la comunidad del sur de Perú, en Moquegua, y vamos a terminar un proyecto a tiempo, dentro del presupuesto y con apoyo de la comunidad. Gracias a que nos dimos el tiempo, que obviamente si uno lo lleva al van nos costó un montón de plata, pero nos dimos el tiempo de sentarnos a conversar y de dialogar y de escuchar, con la voluntad de escuchar y de hacer cambios en el proyecto de acuerdo con lo que esa comunidad nos dijo. Oye, estamos bien pasados en la hora, así que no les quiero dar más tiempo y desgraciadamente tuvimos estos problemas técnicos. Simplemente para despedirnos, para cerrar y cortito, ¿alguna recomendación para estos procesos de diálogo que han descrito, que, insisto, me impresiona la coincidencia que hay en 3 rubros y en 3 sectores diferentes, de cosas que no hay que hacer y cosas que hay que hacer? Simplemente como para que nos quedemos con un último, ya digámoslo frontalmente, un consejo para quienes trabajamos en esto. Yo aconsejaría que no se cuiden, que se expongan. Si tienen ganas de dialogar, expónganse. Expónganse a la crítica, expónganse a los comentarios, expónganse al aprendizaje, expónganse a la imperfección de las múltiples opiniones, a la complejidad que eso tiene. Eso, diría, no hay que cuidarse. Esto no sirve si es un espacio muy protegido, muy cuidado. De control, muy controlar, intentar controlar ese. Perfecto. Macarena. Sí, agregar también ahí a lo que dice Juan José, que no lo conversamos, pero el tema digital o las virtudes o las oportunidades que nos da lo telemático, yo siempre digo que las organizaciones a veces, nosotros por ejemplo estamos en el mundo entre financiero y social y tenemos sucursales en regiones,
operamos a veces como el gobierno central y se nos olvidan las regiones. Estamos al debe con las regiones, a diferencia, yo sé, muchas veces de las empresas mineras o que son más territoriales como la TAM. Pero aprovechar el tema virtual, telemático, hoy día se pueden hacer cosas muy interesantes en términos de escuchas, diálogos improbables a través del mundo virtual. Creo que al final también es mucho más etnográfico porque nosotros nos sentábamos entre trabajadores y clientes de la FP a conversar y prácticamente nos abrían su casa desde el Zoom para poder conversar. Entonces creo que hay una riqueza también y no perder por tanto el tema virtual que llegó para quedarse no solo en el tema de la educación y en los modelos híbridos de las empresas, sino que también en esta línea de conversación con los grupos de interés. Teníamos mucho miedo de que no nos resultaran los diálogos con el tema virtual y la verdad es que fue un acierto, así que a explorar esa beta. De acuerdo, gracias por el consejo, Macarena. Marcelo. Dos cosas, Jorge, te diría. Uno, juntarte a conversar con tus, comillas, enemigos, con los que te critican, con los más duros críticos, sentarte a conversar con ellos. Y es algo que nosotros, y aquí lo hacemos en Londres con las ONG que son críticas de la minería, nos sentamos a conversar con ellos, a puerta cerrada. Esto no es para la prensa, no es para que no haya un comunicado de prensa, después ni mucho menos, es sentarse a conversar, incluso con el CEO, con estas ONG que son críticas de la minería, y escucharlo. Y lo segundo, no olvidarnos de nuestros trabajadores, conversar con los trabajadores, abrir ese mismo diálogo con los trabajadores, no solamente con las organizaciones sindicales, que son muy importantes, con los sindicatos, sino que también con todos los trabajadores, y buscar formas de que los trabajadores puedan hacer escuchar su voz a los niveles más altos de la compañía. Perfecto. Estimado, estimada, no tengo más que agradecerle a nombre del Magíster en Dirección Estratégica de Comunicaciones, de la Escuela de Comunicación y Periodismo, y agradecerles también desde el mundo de las ciencias sociales, porque esta es una conversación que nos deja a quienes venimos de ahí muy contentos, digamos, por las coincidencias que existen en torno a las maneras, a las formas de hacer comunicación más centrada en relaciones, en confianzas, en escucha, que en control, que en yo me las sé todas, en diseños sofisticados de estrategia, cuando a veces lo que hay que hacer es sentarse y escuchar. Muchas gracias a todos y a todas las que pudieron asistir. Nuevamente pedimos las disculpas a nombre de los inconvenientes, a razón de los inconvenientes técnicos que tuvimos, y quedamos atentos para nuevos encuentros, nuevas conversaciones que tengamos. Muchas gracias, que estén muy, muy bien. Gracias, Juan José, Marcelo, Muchas Macarena, gracias. se pasaron. Muchas gracias. Gracias, que estén bien. Chao. Gracias, chao, chao. Gracias a todos.